Estamos de vuelta con más de Yo Me Informo PMA y vamos a hablar de esas medidas de alivio económico anunciadas ayer por el presidente de la República. En este caso nos encontramos en estos momentos con José Rojas Pardini. Él es ministro consejero de facilitación de la inversión privada. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está usted? Buenos días. Ministro, digamos que había muchísima expectativa por esto de la moratoria y ayer se anuncia que no solo sería por un periodo de 90 días, sino que sería hasta el 31 de diciembre. Correcto. Y pido disculpas que estoy en el carro porque estaba haciendo una revisión y una visita a los supermercados por el tema de lo de la cédula. En efecto, lo que estaba en la ley 287 era que había una moratoria del 1 de enero al 30 de mayo. Entonces, entendiendo un poco que la dinámica de estos proyectos de leyes que habían en la Asamblea, habían 4 de ellos, muchos tenían similaridades y otros tenían entre ellos, como eran 4, temas que se contrariaban los unos a los otros. Hicimos un análisis extensivo que liderizó el doctor Harley Mitchell de Secretaría Legal, con el apoyo técnico del doctor Alexander, del superintendente de bancos, del Banco Nacional de Panamá y de diferentes sectores para poder entender cuál era la mejor forma de poder manejar este tema de las moratorias y de las leyes sin que hubieran inconstitucionalidades ni ilegalidades. Entonces, en base a eso, pues se determinó que el mejor o la mejor combinación que pudimos encontrar era mezclar la ley 295 de los servicios básicos con algunos elementos, o con la 287, nada más que habían algunos elementos de la 287 que se tenían que revisar en la Asamblea. Dicho eso, y en paralelo, en los últimos 50 días, se venía trabajando con la Superintendencia de Bancos para generar una desregulación que permitiría que la banca pudiera ser más solidaria o ser solidaria con los ciudadanos. Así que eso fue el 15 de marzo que se levantaron esas desregulaciones y 10 días después, hacia finales de marzo, la banca empezó a reprogramar los préstamos, es decir, a establecer de facto unas moratorias. Es decir, ya teníamos unas moratorias andando de hecho por 90 días. Al punto de que al día de hoy, más de 600.000 préstamos a panameños han sido, ya tienen una moratoria, que es el equivalente a más de 14.500 millones de dólares. Entonces, en base a todo este tema, pues el presidente Cortizo tuvo por varias semanas y varias reuniones con la banca para poder tratar de llegar a un acuerdo que le permitiera a la banca traspasarle ese beneficio a los panameños, no solo hasta el 30 de mayo como lo establecía la ley 287, sino que hasta el 31 de diciembre. Y no solo era para préstamos personales, que era lo que, o de consumo, mejor dicho, que era lo que teníamos antes, que eran la moratoria era para hipotecas, para tarjetas de crédito, para préstamos personales y para autos, sino que además también se incrementó a diferentes sectores comerciales, como el agro, las pymes, el transporte y comercio en general. Entonces, para todos estas personas y o negocios que hayan sido afectados por el COVID, ya sea por suspensiones de trabajo o porque están en la informalidad o porque han tenido que no han podido operar por la razón que fuera, pues van a tener la oportunidad o la alternativa de poder llevar esta moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, en todo el año 2020 no tendrían que pagar ninguna letra. Importante mencionar que la sanción de este proyecto en el día de ayer y también este acuerdo logrado con los bancos representa ese paliativo para todos los panameños ante la crisis que se vive por la pandemia del COVID-19. Ministro, tenemos preguntas que nos han llegado utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA y en estos momentos se va a proyectar en pantalla. Stephanie nos pregunta lo siguiente.
Expliquen qué bancos son, qué pasará con los intereses, cómo se pagarán esas letras acumuladas, los arrendamientos, dónde están las garantías para los arrendatarios y cómo cobrarán esas letras acumuladas. Señor ministro, son aproximadamente 4 o 5 preguntas para que usted se le aclare a la población. Adelante. Ok, pero vamos una por una porque no las apunté, como estoy en el carro. Así es. ¿Me pudieras hacer la primera? Así es, vamos a iniciar con la primera. ¿Cuáles son los bancos que están participando de esta moratoria? Bueno, el acuerdo es con la asociación bancaria, así que todos los bancos que pertenecen a la asociación bancaria, que son 70 bancos, alrededor de 70 bancos. ¿Cómo se va a hacer con los arrendatarios? ¿Qué garantías tienen? ¿Cómo cobrarán los esas letras acumuladas? Se pasó un decreto ejecutivo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el cual da 2 meses de moratoria, pero además lo más importante es que no va a haber desalojos. Así que aquellas empresas que hayan tenido que suspender sus operaciones o aquellas personas que estén, que vivan en un lugar no pueden ser desalojados. En caso de ser desalojados, vamos a actuar a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, porque es un tema humanitario en este momento. Y la última pregunta dentro de estas que menciona Stephanie, ¿qué pasará con los intereses? ¿Cómo se pagarán esas letras acumuladas? Ok, el concepto de la moratoria, cuando uno lo busca en el diccionario, es un aplazamiento del tiempo, o sea, un aplazamiento de una deuda. Entonces, lo que está pasando aquí es que no tenemos que pagar, ¿verdad?, en el mes en curso o el siguiente mes, o en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y se pagará, en caso de ser afectado, a partir de enero. Entonces, en enero se pagará la letra, y las letras son un componente del capital y los intereses. Significa que en ese momento se pagará el capital y los intereses que me hubiera tocado pagar ahora. Lo importante es que no hay recargos ni intereses sobre intereses, o lo que llaman también intereses por mora. Sí, tenemos más preguntas que nos han llegado, señor ministro, porque son muchas las dudas de las personas que se encuentran en casa. Tenemos una amiga televidente que nos escribió a Yo Me Informo PMA y realizó la siguiente pregunta. ¿Eso es para todos o solo para los que no trabajan? Lo digo porque tengo una vecina que es enfermera, pero tiene deudas, se la pasa en el hospital más de 12 horas, etcétera. Personas que trabajen no entran. Para aclarar esta pregunta, señor ministro. Los que trabajan estaban en la primera moratoria, pero si uno trabaja y tienes tus ingresos intactos, parte de la solidaridad es poder apoyar al sistema de pago, apoyar a la economía y uno pagar si uno tiene trabajo. Por ejemplo, Araceli, si tú tienes trabajo o el camarógrafo que está contigo y sus condiciones son exactamente iguales, entonces lo solidario es poder pagar. Sin embargo, si has tenido, por ejemplo, una reducción de horario o estás en una suspensión de trabajo o estás en la informalidad o fuiste despedido o cualquiera de estos elementos, entonces te acoges. Y somos más la mayoría, o sea, los panameños, hay más la mayoría que ahora mismo no tiene trabajo y esos van a ser apoyados. Los funcionarios públicos, por ejemplo, que tienen un salario, deben pagar igual, aun cuando había una primera moratoria, siempre y cuando, o sea, si tienes tu salario intacto, tienes tus ingresos intactos, lo solidario en esta guerra que estamos, en esta tercera guerra mundial, que es lo que estamos viviendo en este momento, nosotros, los que podemos, debemos poder ser solidarios con los que no pueden, de manera de que ese dinero se pueda utilizar para prestarle a una empresa que genere trabajos o prestarle a otra persona que tiene una necesidad. Ministro, siguen llegando las preguntas, en este caso tiene que ver con energía eléctrica y preguntan si este subsidio de energía eléctrica también es hasta diciembre, es lo que preguntan.
Bueno, de facto, lo que se venía por hace 40 días, se llegó a una negociación con las empresas de energía, telecomunicaciones y demás, para que por 120 días no se tuviera que pagar la luz, el agua y las telecomunicaciones indispensables. Además, se logró en todos esos hogares que consumen menos de 300 kilowatts. Para poner en contexto, 300 kilowatts sería un hogar con servicios, con abanicos, focos, un televisor y electrodomésticos básicos. Es un hogar que consume menos de 300 kilowatts. Hay 700.000 hogares en Panamá que consumen menos de 300 kilowatts. Todos esos hogares tienen el 50% de reducción sobre la tarifa regular, pero lo más importante es que no tienen que pagar. No tienes que pagar en este momento. Tienes 120 días para no pagar. En el caso de los hogares que consumen de 300 kilowatts a 1000 kilowatts, es decir, un hogar con aire acondicionado, con televisores, con 3 recámaras, esos hogares tendrán que pagar el 70% de la tarifa, es decir, tienen una reducción del 30% de la tarifa. Y lo más importante es que no tienes que pagar en este momento, vas a pagar a través del tiempo. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Por la ley 295 y lo que la estructura financiera que habíamos estipulado, de hecho, antes de que tuviéramos también una ley, es que lo vas a pagar en los próximos 36 meses. Así que vas a pagar un poquitito todos los meses, vas a pagar más o menos, si consumías, para poner un ejemplo, si consumías $50, no vas a pagar $50 por 4 meses, es más, vas a pagar la mitad, que sería $25, pero no lo pagas ahora, lo pagas es $2-3 por mes por los próximos 36 meses después de la moratoria. No sé si lo expliqué suficientemente claro. Sí, tenemos más preguntas que nos han llegado. También podemos destacar, señor ministro, que se ha anunciado por parte del señor presidente de la República que mientras dure este estado de emergencia no se cortarán los servicios básicos a ningún panameño. Pero tenemos esta pregunta que le inquieta a Jonathan González. Él nos ha escrito a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Y los intereses de todos estos meses me los siguen cobrando y entonces en enero de 2020 tengo que pagar todos estos meses acumulados, de 2021, perdón, tengo que pagar todos esos meses acumulados. Nos pregunta Jonathan González por acá. No, lo que pasaría es que vamos a pasar, las personas que estén afectadas van a pasar 9 meses, ¿verdad?, sin pagar. No es que en enero del 2021 vas a tener que pagar 9 meses, porque nadie pudiera pagar eso. Lo que va a suceder es que esos 9 meses se van a reprogramar en el préstamo. En el caso de hipotecas, lo que va a suceder muy probablemente es que, y cada persona y cualquier anomalía o demás, yo te pediría, Araceli, que a través tuyo nos lo reporten y nos sentaríamos también con la banca. Pero la idea es que esos 9 meses, si yo tengo una hipoteca que le quedan 25 años por pagar, ahora voy a tener 25 años más 9 meses. Y la letra que voy a pagar en enero del 2021 no va a ser mayor a la letra que pago ahora. Voy a pagar la misma mensualidad, la misma cuota, la misma letra a través del tiempo. Ok, ministro, al principio de la entrevista usted nos mencionó que estaba haciendo un recorrido en diversos establecimientos para el tema del vale digital. ¿Nos podría dar el reporte de con qué se ha encontrado? Porque hemos recibido algunos reportes en redes sociales también de aglomeración de personas, que lógicamente esto violenta la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del COVID-19. ¿Cuál es el panorama que ha visto? Y también ojalá que le pueda mandar un mensaje a la ciudadanía en estos momentos. Bueno,
Ya he recorrido 2 supermercados acá en San Miguelito, estoy enfrente a 2 otros supermercados que no voy a decir el nombre para no hacer la propaganda y que después los otros supermercados se pongan celosos, pero lo que he visto hasta ahora es que en efecto había una gran necesidad y han salido miles de personas, decenas de miles de personas a poder utilizar el bono a través de la cédula como un sistema de pago. Ayer procesamos más de 50.000 transacciones a través de la cédula, el vale digital en la cédula. Al día de hoy hemos depositado 317.000 a 317.000 beneficiarios, se les ha depositado el dinero en la cédula. En efecto, hay filas largas, pero son a la intemperie y las personas están guardando distancia. Sin embargo, hago un llamado a los supermercados que nos ayuden también, o sea, no solo dependamos de la policía, porque la fuerza pública, la verdad que ha tenido casi 60 días de un trabajo heroico, pero es importante que los ayudemos también a generar ese espaciamiento en las filas. He visto mucha gente, la gran mayoría, por no decir que toda la gente, la inmensa mayoría con mascarilla. Te diría que más del 99% de la gente, es excepciones. Y adentro de los supermercados los he visto poco aglomerados, es decir, es más una fila afuera. Adentro he visto supermercados bastante limpios, que pues parte del protocolo es que deben limpiarlos todas las noches. Y el sistema ha funcionado perfectamente. Como explicó el ingeniero Oliva, digamos que el sistema funciona dentro de la caja registradora. Entonces, realmente las probabilidades de que falle son muy bajas. ¿Sabes? Todo en esta vida tiene una probabilidad, una posibilidad de fallar, pero son muy bajas. Te cuento un poquito de este programa, sin repetir lo que dijo el ingeniero Oliva. Esto lo empezamos a desarrollar a mediados de marzo y todo el mes de marzo fue de desarrollo tecnológico y fuimos a preproducción para un piloto que hubo el 8 de abril, le llamamos el Plan Piloto Fantasma de Cerro Silvestre, porque queríamos probar la tecnología y probar cómo esa interconectaba con la caja registradora, preferimos no informarlo públicamente, sino que agarrar este corregimiento de Cerro Silvestre y visitar casa a casa, ¿verdad? Para poder con 200 iPads verificar si las personas eran acreedoras o no, y en ese momento se les informaba. Y pasamos como 3 semanas probando el sistema, y como fue tan manual que tuvimos que ir casa por casa, 5.500 personas utilizaron el sistema, y el sistema lo probamos completamente, y ahí sacamos las lecciones aprendidas que después extrapolamos a estas implementaciones masivas. Entonces fue ya digamos que todo el mes de abril era lecciones aprendidas, hacer los ajustes, y las últimas 2 semanas de abril fue la parte que nos demoró un poquito más, que era poder meternos en cada una de las cajas registradoras de los 340 supermercados y farmacias que hay a nivel nacional que tienen esto adentro de su caja registradora. No solo había que meterlo adentro de la caja registradora, sino que además había que certificar que funcionaba y después había que probar y auditar que funcionara en cada una de las cajas registradoras. Estamos hablando de más de 6.000 cajas registradoras a lo ancho y largo del país. Así que ha sido realmente, digamos que un trabajo titánico que hubiera demorado en cualquier circunstancia 4 o 5 años, al punto de que Panamá es el único país del continente que puede tener la cédula como sistema de pago. No digo de la región, no digo de Latinoamérica, del continente que puede utilizar la cédula como sistema de pago, y uno de los pocos países en el mundo que ha podido lograr esa tecnología. Así es, muchísimas gracias, ministro José Rojas Pardini, específicamente ministro consejero de Facilitación de Inversión Privada, por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Yo Me Informo PMA. Gracias, ministro. Gracias.
Oye, Araceli, y definitivamente la cantidad de personas que han salido a las calles a comprar, en el caso de hoy, hombres, hemos visto algunas fotografías de filas de hombres, efectivamente guardando ese distanciamiento social, y es importante que eso se mantenga en todo momento para evitar la propagación del COVID-19, Araceli. Así es, tenemos más invitados porque ahora nos acompaña la joven de la Fundación Transición a la Vida. Ella se llama Laura Bente. En estos momentos nos va a comentar qué están realizando pues a partir de que en Panamá se ha declarado también esta pandemia por COVID-19. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, por brindarnos este espacio. Cira, para que nos comentes aquellas personas que desconocen a qué se dedica esta fundación, para que nos hables un poco del rol de la misma. En Fundación Transición a la Vida nosotros trabajamos con jóvenes que están por salir de orfelinatos y hogares, ¿no? Entonces los hogares tienen 3 responsabilidades principales, que es la alimentación, educación y el techo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos cumplen 18 años, deben de salir de estos hogares. Pero estos jóvenes, debido a su experiencia, presentan ciertos traumas por su experiencia de vida. Entonces, hay que brindarles herramientas de desarrollo personal, atención psicológica, educarles para que puedan acceder a oportunidades que se presentan en el país y que no tienen información o acceso a esta información, como saber cómo abrir una cuenta bancaria, moverse por la ciudad, cosas básicas que aprendemos en nuestros hogares, pero que estos jóvenes, por la situación en la que se encuentran, no necesariamente tienen esta experiencia, ¿no? Entonces nosotros los acompañamos en este proceso de transición, de salir desde un hogar sustituto a poder incorporarse en la sociedad. Laura, digamos que esa transición normalmente es compleja, o sea, digamos, entrar a la vida laboral, iniciar con ese primer trabajo, ir a la universidad, eso es complejo, pero en estos momentos, específicamente en tiempos de COVID-19, podríamos decir que es el doble de complejo. ¿Cómo es ese manejo que están llevando a cabo en estos momentos, tomando en cuenta todas las restricciones que existen en el país? Así como tú lo has mencionado, sí se asevera la complejidad de esta transición, ¿no? Y hay aumentos de ansiedad, de las emocionalidades, hay angustia. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es darles este acompañamiento psicológico a través de videollamadas, de estar acompañando, de estar pendientes, es darles apoyos e informarles de lo que está sucediendo, porque hay mucho de esto de fake news, entonces no saben cuál es la información adecuada, no saben cuál es la información correcta. Entonces lo importante ahorita es poder educarlos en lo que está sucediendo y sobre todo darles este acompañamiento emocional, ¿no? Porque suceden muchas cosas dentro de este confinamiento, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como el uso de palabras adecuadas, el referirnos del confinamiento, el distanciamiento social genera una predisposición mayor a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. Lo adecuado sería el distanciamiento físico. Tenemos un distanciamiento físico, pero nos mantenemos conectados. Y las condiciones de vivienda definitivamente que influyen directamente en el desarrollo de estos síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, Laura, también es importante el apoyo entre amigos y familiares o vecinos, ¿no? Laura, obviamente este confinamiento, como tú lo acabas de mencionar, ha sido difícil para todos, niños, adultos, jóvenes, en fin, pero tú que tienes ese tratamiento cercano con estos jóvenes que han tenido pues una vida un tanto difícil, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes y cómo se le puede ayudar a esta fundación también si las personas tienen interés de pues mostrar un tipo de apoyo a ustedes? Sí, de hecho, en estos momentos lo más importante es el poder encontrar un balance, ¿no? Poder que ellos utilicen las herramientas adecuadas de autorregulación emocional son súper necesarias, poderse relajar. Y en estos momentos lo más importante es poder brindarles este apoyo de atención psicológica, y muchos de estos jóvenes no tienen acceso a internet, no pueden recibir una llamada, entonces el poder apoyarles con darles data, porque también hay muchos que están en la universidad y tienen que conectarse a través de Zoom o diferentes herramientas y no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces
el poder apoyarles y también llevarles alimentos, pueden apoyar dando donaciones a la fundación y nosotros poder redistribuir estos fondos para que estos jóvenes puedan tener acceso a internet, a una llamada telefónica, para que puedan recibir este apoyo psicológico. Seguramente en estos momentos hay personas que quisieran apoyar. Vamos a mostrar en estos momentos un gráfico con los números de cuenta, Araceli. Así es, Fundación Transición a la Vida. En esta época tan delicada, la labor de vida en los jóvenes del programa toma mayor importancia. Por eso necesitamos tu apoyo a través de la cuenta de Banco General, una cuenta de ahorros 0405 997950-948. Repetimos, 0405-997950-948. Esta es una cuenta de ahorros del Banco General a nombre de la Fundación Transición a la Vida. Reiteramos, ellos apoyan a estos jóvenes que están pues en cuidados y que precisamente ya están prestos a salir a ese campo laboral, reciben esta orientación, pero no está de más aportar ese granito de arena y ayudar a estas personas que le brindan apoyo. Muchas gracias, Laura, también por acompañarnos y muchas gracias por esa loable labor que realizas con los jóvenes panameños. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nuevamente los invitamos a que nos puedan apoyar en estos momentos de incertidumbre que presentamos en todo el país, ¿no? Pero estos jóvenes realmente que necesitan un apoyo extraordinario para poder atravesar esta situación. Laura, me gustaría saber antes de irte, ¿cuál es el estado de estos hogares a nivel nacional? ¿Cuántos son y cuántos jóvenes hay en hogares que digamos que a las finales ustedes tendrán que terminar apoyando cuando cumplan 18 años? Bueno, en estos momentos en Panamá existen 52 hogares, son hogares mixtos. La mayoría de los hogares se distribuyen entre hombres y mujeres. Y en Panamá en los hogares existen alrededor de 1.500 jóvenes, 1.500 niños y alrededor de 700 jóvenes que están a punto de realizar esta transición, ¿no? Entonces, esto es a nivel nacional. Nosotros en estos momentos nos encontramos realizando labores en la ciudad de Panamá y en Coclé, donde estamos acompañando a jóvenes de diferentes hogares como el Viaje SOS, Hogar San José de Malambo, Mujer, el hogar que tiene el IFARU en Coclé. Entonces, estos jóvenes son los que estamos teniendo acceso para poder darles este acompañamiento. Así es, muchísimas gracias, Laura Bente, directora de la Fundación Transición a la Vida, por estar con nosotros. Araceli. Así es, de esta manera llegamos a la parte final de Yo Me Informo PMA. Por supuesto, los esperamos el día de mañana. Chao.